Una producción original de Troop. Citibanamex presenta. La vida adulta es complicada. Los trámites del banco no deberían serlo. Con Citibanamex cerca de ti, puedes hacer tus trámites de forma fácil, segura y desde donde estés. Conoce más en citibanamex.com. What the fuck con la vida. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de What the fuck con la vida. Y el día de hoy les traigo una continuación de un tema súper importante que ya me he puesto a salvar a toda la generación, que es el tema del retiro. Y yo sé que aunque algunos de ustedes ya se aventaron el libro, todavía pueden tener algunas dudas por ahí. Así que quise invitar a Ivonne Hernández para que nos platique todo lo que debemos de saber acerca del retiro. De hecho, ella trabaja en la CONSAR, es directora de comunicación social y nos ayudó muchísimo en todo este proceso para escribir el libro de What the Fuck del retiro. Entonces, bienvenida Ivonne, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias Pau, a ti, pues ojalá que esta información le sirva a toda tu audiencia, que es la verdad súper útil para el futuro de todos los mexicanos. Es que creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, ya no importa qué edad tengas, si eres hombre, mujer, si de qué lado de la moneda estés, a todos nos asusta el tema del retiro, ¿no? Más que darnos emoción, nos asusta. Sí, nos asusta porque para muchos es sinónimo de que ya no soy útil. Entonces postergamos mucho pensar en ese tema porque pues nadie queremos ser viejitos, ¿no? Todos queremos seguir siendo jóvenes y ya ves que ahora hay muchas fórmulas de la eterna juventud. Entonces pues es complejo y si a eso le sumas que pues son muchos años los que uno está en este sistema ahorrando para la pensión, pues todavía se vuelve más complejo. Sí, de hecho cuando estaba haciendo la investigación de este libro, veía el primer capítulo que habla como del panorama, que este fenómeno como de la crisis del retiro no es algo que solamente está pasando en México, sino está pasando a nivel mundial en pues prácticamente todos los países, ¿no? Que están sucediendo ciertos factores como, no sé, el envejecimiento de la población o esta cultura de que tal vez el futuro está todavía muy lejano como para preocuparse ahora, que ha estado afectando directamente a cómo percibimos este momento de nuestra vida. Entonces, me gustaría que nos platiques un poquito de cuáles son estos retos a los que se ha enfrentado el gobierno, tanto en México como en general, el panorama global, hacia el retiro. ¿Por qué han cambiado las cosas? Sí, pero, pues, Ivonne, te voy a interrumpir justo ahí para que antes de que empieces el punto de la pregunta. Ah, ok. Está un poquito alejado el micrófono, deja nada más. Sí, no te apures. Que Charlie se fue y no me acuerdo bien. Así el mío estaba muy allá. Sí, muy alejadito. Listo, Y lo siento un poquito arriba, pero no sé si se escucha bien. El tuyo se escucha muy bien. Ah, ok. Ándale, está perfecto. ¿Sí se escuchó o lo repetimos? No, se escuchó bien. Okay. Solo quería interrumpir antes de que siguieran. Ay, listo. Súper. Y reanudamos desde... Sí, la pregunta, si quieres te la vuelvo a formular. Entonces, y cuando quieras. Listo. Al hacer la investigación de este libro del retiro, dediqué todo un primer capítulo a tratar de entender qué es lo que está pasando en México y en otros países en torno pues al panorama al cual nos estamos enfrentando. Y alguna de las cosas como que veía por ahí era el tema de que pues la población está envejeciendo, en general hay un problema con el mindset de que la gente lo ve como una etapa muy lejana por la cual no te debes de preocupar ahora. Entonces me gustaría entender desde tu perspectiva, trabajando en la CONSAR y estando involucrada en este tema, yo creo que años y años, ¿cuáles son estos retos principales a los que se han enfrentado los gobiernos que los ha llevado como a cambiar un poco la forma en la que se estaba manejando el tema del ahorro para el retiro? Mira, Pau, pues la más importante ya la mencionaste tú y es el envejecimiento de la población. Y como bien lo dices, es un fenómeno que está pasando en todo el mundo.
De hecho, nosotros vamos atrasados, porque lo que a Europa le llevó 500 años tener una población de viejos, nosotros en 50 años lo vamos a alcanzar. Y si a eso le sumas pues todas las complejidades que tiene este sistema, que es pues que son muchos años los que se ahorran, que hay mucha informalidad, pues la gente no tiene una densidad de cotización, que es el tiempo que trabajas pues durante todo el periodo que te pide las leyes de seguridad social para tener una pensión, pues eso todavía lo va haciendo muchísimo más complejo, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado principalmente a la falta de desinterés por el tema, a la desinformación, a la desconfianza y al desapego que la gente tiene con esta cuenta de ahorro para el retiro, esta cuenta del Afore, y al desapego que te da el saber que pues no está a lo mejor tu dinero, cuando sí es tu dinero. A lo mejor antes no lo veías porque estaba en el seguro social, en una bolsa común, pero hoy cada quien tenemos una cuenta individual, es nuestro dinero y tenemos que estar al pendiente de eso. Entonces, a esas principales adherencias socioculturales nos hemos enfrentado nosotros en el gobierno, en la CONSAR, para poder combatirlas. ¿Cómo las combatimos? Pues involucrando a la gente, haciendo programas, creando herramientas que al final del día pues los van a tratar de acercar y a que se adueñen de ese dinero, porque mucho de los problemas es que la gente no siente ese dinero como suyo. Sí, y algo que me sorprendió muchísimo cuando me metí como a investigar diferentes estadísticas, es que solo 2 de cada 10 jóvenes están ahorrando para el retiro, ¿no? Que hace mucho sentido con lo que estás mencionando ahorita, que lo ves como algo tal vez tan lejano o que no hay ese interés de preocuparte por tu yo del mañana, que lo dejas, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de qué hace la CONSAR? O sea, ¿qué es la CONSAR? ¿Qué hace y por qué regula todo lo que está relacionado al ahorro? Sí, mira, la CONSAR somos un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que se encarga justo de regular a las AFORES, es decir, marcarles el caminito para que sepan cómo abrir una cuenta, cómo pagar recursos, cómo registrar beneficiarios, si la gente se quiere traspasar de AFORE y eso, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, la CONSAR ha hecho pues muchos esfuerzos para poder acercarlos, ¿no? Tenemos muchos programas que hemos tratado de hacer, incluso el ahorro voluntario, que ha sido algo que hemos estado fomentando durante muchos años, pero que recientemente, ya lo platicaremos más adelante, que ha habido una reforma a las leyes de seguridad social, pues se trató de ayudar un poco a esa, pues, cantidad de dinero que se iba a ahorrar en la cuenta Afore, que iba a ser pequeña, que iba a ser mínima y que ahorita pues ya lo estamos logrando. El panorama no se veía muy bueno en el futuro para estas personas, pero con todas las reformas que se han hecho, pues definitivamente ha cambiado un poco. Sí, en pro de tratar de que la gente pueda acumular más recursos, ¿no? Y tener como un sistema un poquito más equitativo para que todos puedan ahorrar. Sí, así es. La CONSAR, la verdad, ha hecho muchos esfuerzos. ¿Por qué nosotros nos tocó esta tarea de ayudar a la gente? Porque al final del día somos una comisión que regula a las AFORES como si fuera una Comisión Nacional Bancaria, una Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tú dices, pero ellos no hacen publicidad. La CONSAR sí hace publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay dinero público, es un dinero que se aporta de manera tripartita. Por ejemplo, aquí aporta el empleador o el patrón, el trabajador y el gobierno. Y al final se junta todo ese dinero en una bolsa que tiene cada trabajador, que está perfectamente identificada, que va a ser su dinero a lo largo de toda su trayectoria laboral, y al final, ¿en qué se convierte? Pues en una pensión, salvo que tú no cumplas con el requisito para pensionarte, ese dinero de todas maneras te lo entregan en una sola exhibición. Esas son las bondades del nuevo sistema de pensiones a través de las AFORES, que no sucedía en el sistema anterior. Sí, y antes de que entremos a detalle de hablar de las AFORES y todas estas reformas que han hecho en los últimos años, me gustaría que demos un poquito de contexto a la audiencia que nos está viendo y que a lo mejor no entiende cómo funcionaban las cosas antes y cómo es que funcionan ahora. Porque mira, así como lo entendí yo al momento de investigar, es que como diría el meme de
de mi villano favorito, el gobierno ya no tenía suficiente dinero para poder financiar el pago de todas las pensiones. ¿Por qué? Justo por este tema de la pirámide poblacional o pirámide demográfica, que empezó a haber más gente que se estaba jubilando que gente que estaba trabajando activamente y que estaba haciendo estas aportaciones. Entonces, si mal lo entendí, pues para el gobierno dejó de ser sostenible que ellos fueran como la fuente que pagaba estos recursos para los trabajadores. Entonces es ahí donde tienen que como que recapitular un poco para que tuvieran un sistema sostenible a futuro, y es cuando nacen como las Afores y esta nueva reforma, ¿no? Por así decirlo. Sí, justo así es, Pau. Antes el sistema de ahorro para el retiro, bueno, no el sistema de ahorro para el retiro, sino el sistema de pensiones que se tenía, pues era un sistema pues más solidario, donde aportaba toda la gente a una misma bolsita y de ahí salía para pagar las pensiones. Y como bien dices, cuando éramos muchos trabajadores y pocos pensionados, pues estaba muy bueno. Sí. Pero llegó un momento en que la pirámide poblacional se invierte y había un trabajador por 6 trabajadores pensionados. ¡Órale! O 6 pensionados. Entonces llega un momento que se convierte en sostenible, y la única manera de poderlo hacer a lo mejor un poco más sostenible y que no se siguiera haciendo pues un boquete fiscal tan grande para el gobierno fue trasladarlo a este sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, pero que las aportaciones pues seguían siendo poquitas, o sea, el porcentaje que entraba a la cuenta individual, que era de 6.5%, solo representaba, para que se den una idea y lo alcancemos a dimensionar, un mes de ahorro que hacíamos al año por trabajado. Imagínate pues estar pagando también esto al año, en todo el año, esta cantidad, pues era muy complicado, pues al que realmente juntáramos una cantidad de dinero que nos permitiera pues ahorrar. Entonces el sistema anterior, pues sí era un sistema de beneficio definido, donde tú sabías que ibas a trabajar determinados años y al final ibas a tener tu recompensa, que era la pensión, que te tomaban en cuenta solamente una parte de la trayectoria salarial, laboral, que son los últimos 5 años del promedio que tenías, que trabajaste. En este nuevo esquema, la pensión te reconoce, o sea, tu cuenta individual reconoce toda la trayectoria laboral, todas tus aportaciones. Si hubo periodos en los que ganaste mucho, pues ahorraste más. Si hubo periodos en los que ganas menos, pues ahorras menos. Entonces, esa parte, pues al final del día, se vuelve muy, pues muy importante para las personas, porque aquí tú ya decides el monto de la pensión que quieres. Porque si va a depender mucho, y si tú quieres hacer ahorro voluntario, pues entonces tú puedes empezar a ahorrar. Incrementar tu canastita, y al final pues vas a tener una pensión mucho mayor de la que pudiste haber tenido con el esquema anterior. Sí. Pero las aportaciones eran bajas todavía en este esquema antes de la reforma. Sí. Y ahí quiero hacer una pausa para los que nos están escuchando. No se nos confundan, ya sé que de pronto es demasiado en esto del sistema de pensiones, pero solo como para ir asentando, la generación anterior, por así decirlo, o la reforma anterior a la que pertenecían, pues generalmente nuestros papás o nuestros abuelitos, son los que pertenecen al régimen del 73, ¿no? Que así se les conoce como informalmente. Y luego viene la ley o el régimen del 97. Entonces, ¿nos puedes nada más como que platicar de qué fecha aplica cada uno de estos regímenes? Sí, claro. Mira, las personas que empezaron a cotizar al Seguro Social, pues desde 1943, cuando nace el Seguro Social, luego en el 73 hay una gran reforma, hasta el 1 de julio de 1997, las personas que cotizaron durante todo ese periodo son personas que cotizan a lo que se le conoce como Ley 73, que es el sistema anterior, donde te pedían solamente 500 semanas de cotización y tener 60 o 65 años de edad. Tú cumplías con ese requisito, te determinaban tu pensión con el promedio de los últimos 5 años de tu trayectoria salarial. En el nuevo esquema, ¿cuándo empieza? El 1 de julio de 1997 es cuando nacen las Afores. Toda esa bolsa de dinero que era común, un fondo común, se empieza a individualizar en muchas bolsitas, y cada persona tiene su propia bolsita.
Ese empieza el 1 de julio del 97 y pues continúa hasta la fecha. Y en su momento, cuando empezó ese sistema, te pedían 1,250 semanas cotizadas y tener 60 o 65 años de edad. Y la pensión, ¿cómo la determinaban? Pues con todo el dinero que tú hubieses ahorrado, que tuvieras en tu bolsita. Y ahí decían, Ivonne, si ahorró 100 pesos, pues le toca una pensión de 2 pesos. Si ahorró 500, pues de 5 pesos. O sea, así sucesivamente, dependiendo del monto. Entonces, esas las personas pudieron haber, de hecho, los que cotizan o cotizaron a la ley 73, que continuaron al esquema de las Afores, se les conoce como la generación de transición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos transitaron de este esquema al nuevo, pero ellos al final de su vida laboral tienen la opción de poderse pensionar por cualquiera de los cualquiera de los dos esquemas. Ellos sí tienen esa posibilidad porque tú no puedes quitarle los derechos que ya habían adquirido anteriormente. Si a alguien le conviene y dice, ay no, pues yo ahorré mucho dinero porque tuve muy buenos trabajos y además le metí ahorro voluntario a mi cuenta, yo tengo un buen saldo aquí, pues yo me pensiono con la ley 97. Pero hay otros que dicen, no, pues la verdad mi saldo es muy pequeñito, me conviene más pensionarme por el 73. Entonces ellos tienen la opción de elegir. Los que ya no tienen opción de elegir bajo qué esquema se quieren pensionar son los que por primera vez en su vida entraron a cotizar el 1 de julio de 1997, pero por primera vez, Sí, porque sería como millennials, generación Z, que apenas estás iniciando tu vida laboral y ya por default te toca sí, porque a lo mejor yo trabajé, no sé, estoy inventando, en una empresa X en 1985 o en 90 y dejé de trabajar, me volví independiente, freelance, hice mi vida normal o trabajé por mi cuenta, pero resulta que un día sí, vuelvo a encontrar trabajo y me vuelvo a emplear. Yo no soy ley 97, aunque hubiese entrado ahorita. ¿Por qué? Porque yo ya traigo antigüedad atrás. Sí, ya habías cotizado anteriormente. Así es. Entonces yo siempre voy a tener la opción de poder decidir. Los que no deciden son los nuevos y es la generación en la que hemos puesto mucho énfasis justo para que ahorren más, para que estén más involucrados con su cuenta, para que sepan si la Afore les conviene o no les conviene, quién les da más rendimientos, quién menos rendimientos, y muchas otras variables que tienes que tomar en cuenta como persona que está involucrada con su retiro. No es como una persona, por ejemplo, que quiere comprar un fondo de pensiones privado con alguna aseguradora, pues está al pendiente de cuánto lleva ahorrado, cómo va ganando. Aquí en la Afore lo perdemos un poco de vista porque lo damos por sentado, que como que no es mi dinero, que era lo que te decía. O sea, mucha gente no lo siente como de su propiedad. Sí, como no lo ves a lo mejor ahí en tu cuenta de banco. Y no puedes disponer de él sobre todo, porque pues tienes que cumplir ciertos requisitos para poder utilizarlo. Entonces, como no lo sientes, como no es tangible para ti, te olvidas, dices, no es mío. O sea, sí, ni sabes cuánto tienes, empezando por ahí. Por ahí, ni sabes en qué Afore estás, empezando, ¿no? Ahí, entonces esa parte pues es importante que pues nos empecemos a involucrar, que los chicos estén como más involucrados, aunque las dinámicas laborales están cambiando. Ya no es el típico que entra a una empresa, se queda ahí 20 años o 30 años y ya espera pensionarse. Sí, hay mucha movilidad, ya no estás tanto tiempo en una empresa, a lo mejor 2, 3 años y te vas a otra, ¿no? Así es, te vas a otra o trabajas por tu cuenta o a lo mejor un día entras a algún gobierno estatal y luego regresas al IMSS y luego regresas al ISSSTE y luego otra vez vuelves, o sea, estás como en como en el dominó, así, ¿no? Como sí, y la verdad es que esta inestabilidad laboral sí afecta mucho al ahorro para el retiro, porque hay muchas personas, por ejemplo, como yo, ¿no? Que antes yo era godín y obviamente pues ahí tienes un patrón que está aportando a tu cuenta individual, tú también estás aportando una parte, ¿no? Y como que tienes esta conciencia de que sí estás ahorrando para el retiro. Así es. Y luego cuando decides dejar la formalidad y emprender, hay muchas veces que lo ves como un gasto, ¿no? En lugar de una inversión, y dices, chinos, es que ahorita apenas si me alcanza, no sé, para la renta o para cubrir ciertos gastos, y termina uno sacrificando estas aportaciones a tu retiro, ¿no? Sí. Y sí, algo que veía también en la investigación es que con esta flexibilidad laboral de que también ya puedes trabajar desde donde sea o que puedes ser freelancer
o justo que cambias mucho de trabajo, pues terminas no cotizando por cierto periodo de tiempo y entonces eso afecta directamente al ahorro que tienes. Sí, afecta al ahorro, sobre todo porque dejas de recibir aportaciones a tu cuenta, ¿no? O sea, la cuenta deja de recibir aportaciones. Pero hoy hay muchos esquemas súper flexibles. El ahorro voluntario, por ejemplo, de las Afores, es súper flexible. Pero eso lo único que te ayuda es a acumular recursos para que si tú ya nunca más vuelves a la formalidad, a cotizar o al IMSS o al ISSSTE, al final de tu vida laboral puedas tener un saldo suficiente que te permita contratarte un retiro programado a través de una aseguradora o una renta vitalicia con la misma, la renta vitalicia con una aseguradora o el retiro programado con la Afore, ¿no? Pero hay muchos otros esquemas. El Seguro Social también tiene esquemas de que tú puedas estar registrado en el régimen voluntario de manera obligatoria y que aún siendo freelance o siendo independiente, tú puedas seguir haciendo aportaciones para tu retiro, ahorrando en tu Afore y además acumulando antigüedad para recibir las otras prestaciones que tiene el Seguro Social. Sí, y esto que mencionas es súper interesante porque creo que muchos de los jóvenes ahorita ya son trabajadores independientes. Y luego sí hay otros institutos que están dejando de lado, no están viendo las nuevas necesidades de la población y es como, ok, para ti como freelancer ahorita no hay nada, ¿no? Sí. Ya estamos trabajando en eso, pero regreso en 5 años. Y algo que me llamó mucho la atención en general de cómo está pensado este sistema de ahorro para el retiro es que sí te integran, sí te están considerando a ti como trabajador independiente para poder ahorrar para el retiro sin importar que no tengas un patrón. Nada más que la ecuación cambia, ¿no? O sea, a lo mejor en la otra, pues, se divide este porcentaje entre el patrón, entre lo que tú aportas como trabajador y en algunos casos lo que llega a aportar el gobierno. Y acá en este caso, pues, tu canastita, que es tu cuenta individual, se llena solamente con las aportaciones voluntarias, ¿no? Que es como dinero extra, por así decirlo, que tú estás aportando de manera libre y que podría ir como, no sé, desde $1, ¿no? Hasta la cantidad que tú quieras, pero que se está acumulando y está generando estos rendimientos. Sí, claro, de hecho, aquí en México todo mundo puede tener una Afore. Hasta los niños, ¿no? Hasta los niños pueden tener una Afore porque hay una Afore niños. Lo único de la Afore niños es que la cuenta está ligada a la cuenta del padre. Entonces el padre forzoso o la madre tienen que tener una cuenta para que la cuenta del niño, si la quieren abrir, esté ligada. Imagínate qué padre que tú desde chiquito tu papá te esté ahorrando $100 cuando tengas 18, sí, con el interés compuesto. Uy, sí, y todo. millonario ya. Casi, bueno, luego no tanto, pero sí vas a llegar con una cantidad de dinero que a lo mejor si llegas a tu primer empleo ya no vas a llegar de ceros, ya vas a llegar con una suma suficiente que pues al final del día te va a permitir pagarte una mejor pensión. Y digo pagarte porque de verdad nosotros nos pagamos la pensión que nosotros queremos con este nuevo esquema de las Afores. O sea, solo es cuestión de que tengamos un buen hábito de ahorro e independientemente de las reformas, de que ya incrementaron la aportación, de todo lo que vamos a ver a lo largo de este programa, el hacer ahorro voluntario siempre va a sumar a esa parte de la pensión más que restarle. Porque es un dinero que si tú no lo quieres sumar para tu pensión, pues no lo sumas, pero te lo llevas en una sola exhibición. Claro. Y si lo quieres sumar, pues en lugar de que toque una pensión de $5, a lo mejor toque una pensión de 10, ¿no? Entonces, siempre el ahorro va a ser un factor fundamental para que nosotros podamos tener una mejor pensión. Entonces, todas las personas coticen al Seguro Social, coticen al ISSSTE, sean independientes, sean niños, pueden tener una cuenta Afore y empezar a ahorrar para su retiro. O sea, ya no está limitado. De hecho, la parte de los trabajadores independientes, cuando se incorporaron al sistema de pensiones fue en 2005, perdón. En el 2005 fue cuando ellos se incorporan al sistema y decir, les vamos a abrir la puerta para que puedan tener una Afore. Una Afore. Así ¿Y es. cómo funciona una Afore? ¿Cómo es que ellas pueden administrar o invertir el dinero de los recursos que logras ahorrar en tu trayectoria laboral? Sí, bueno,
Todas las AFORES, que son las administradoras de fondos para el retiro, que son entidades financieras especializadas en administrar los recursos de los trabajadores, deben pedir como una autorización, un permiso, cumplir requisitos para poder ser una AFORE. Esos requisitos y todo, y el permiso, por decirlo así, se los da la CONSAR. Y deben cubrir con muchos requisitos, es ser solventes, financieramente viables, tener capital mexicano, pues prácticamente el 100% o mucho del porcentaje tiene que ser más de México. Entonces ellas al final tienen esa autorización para poder constituirse como AFORE. Y para que inviertan los recursos, ellas deben tener sociedades de inversión. Entonces, todas las AFORES actualmente tienen 10 sociedades de inversión o llamadas CIEFORES, como seguramente han escuchado el término. ¿Por qué 10? Porque la gente está en cada una de esas 10 de acuerdo al año de nacimiento que tienen. Entonces, por ejemplo, si yo nací en el 70, pues yo estoy en la CIEFORE, que es 70-74, y todo el régimen de inversión que tiene para poder invertir mi dinero está ahí jugando en ese rango de edad, y el régimen se va ajustando de acuerdo a la edad que yo tengo. Es decir, si tengo que ser conservador, soy conservador; si tengo que ser más arriesgado, voy más arriesgado; o Ivonne, que ya casi va de salida, pues entonces a ella le toca un régimen, pero todo en el mismo fondo. Anteriormente no pasaba eso. Sí. Anteriormente tú terminabas de estar en esa CIEFORE, porque ya había CIEFORES, desinvertían prácticamente tu dinero para pasarlo a la otra CIEFORE que te correspondiera. Era más relajo, sí. Era más relajo, mover recursos pues siempre es más complicado. O sea, a lo mejor nos tocaban periodos en que, no sé, también si has oído hablar de las minusvalías, y en ese momento tenía yo ya que cambiarme de CIEFORE, pues a lo mejor podía estar ahí haciendo efectiva la pérdida que se pudiera haber presentado en ese momento. Entonces, a eso ya no sucede ahorita. Ahorita todo mi dinero se mueve en las inversiones que tiene este fondo, y solamente cuando ya voy de salida, o sea que ya tengo más de 60 años, me pasan a la CIEFORE básica de pensiones, porque ahí yo ya prácticamente en cualquier momento me puedo pensionar. Entonces, pues el dinero tiene que estar ahora sí en una inversión súper conservadora, para que pues obvio no vayas a tener ningún riesgo. Sí, y justo esto que platicas de desarrollar una especie de modelo de ciclo de vida generacional en donde la gente pueda invertir sus recursos de acuerdo al rango de edad, es algo súper eficiente, porque no es lo mismo administrar el dinero de alguien que tiene 18 años y que tiene como 40 o 50 años para justo sobrellevar cualquier pérdida o ganancia, que alguien que ya está mucho más cercano al retiro y que lo que menos quieres es tener esa posibilidad de perder dinero, ¿no? Claro. Entonces, al final creo que este modelo generacional pues se hizo para proteger los recursos de todos los trabajadores y que realmente se inviertan en instrumentos que vayan de acuerdo a, pues sí, a tus intereses por rango de edad, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. El régimen de inversión está para eso, sobre todo pues para maximizar recursos, que es lo más importante, porque entre más dinero tengas, pues mejor será tu pensión. Claro. Entonces se hizo para maximizar los recursos, para amortiguar ciertas volatilidades financieras, para que tú tengas un mejor margen o movimientos en la cuenta, y que puedas tener esa posibilidad de juntar o reunir recursos suficientes, porque al final del día, cuando inviertes, pues también estás ganando. O sea, no solamente entra tu dinero, sino que a la hora de estarse invirtiendo, pues el dinero también se mueve, trabaja para ti, como muchas veces hemos escuchado, ¿no? Tu dinero debe trabajar para ti. Entonces, estas CIEFORES generacionales, la verdad, han venido a revolucionar esta parte de las inversiones, y también pues es mucho más fácil para las personas como identificar también su CIEFORE que le corresponde, ver si su AFORE les está dando un buen rendimiento, qué tipo de rendimiento, porque nosotros publicamos un ranking, ¿no? Donde vienen todas las AFORES, de acuerdo a tu CIEFORE donde estás, puedes checar el rendimiento que estás y dices, ay, creo que no estoy en la número 8, no, quisiera estar en la 3. Entonces tú ya vas cambiando y vas viendo si te cambias de AFORE, si no, porque el sistema te permite también poder cambiarte de AFORE por lo menos una vez al año, si tú no estás en la opción que a ti te convenga.
Sí, y para los que nos están escuchando, esto lo pueden consultar en la página de la CONSAR. Creo que hasta si le ponen desde Google, ¿no? Como de que indicador de rendimiento neto CONSAR, les sale ahí el link. Y como dice ahorita Ivonne, ustedes pueden consultar de acuerdo a la agrupación de rango de edad en la que están, cuál fue la Afore que dio mejor rendimiento. Entonces, si ustedes ven que están hasta abajo de la lista, pues tal vez sea como una red flag de que tienen que migrar sus recursos a una Afore que les dé más rendimiento. Y ahí tengo una duda, Ivonne. O sea, ¿en qué te debes de fijar para poder elegir una Afore? Porque, entiendo que esta parte del rendimiento es un indicador importante y que con estas tablitas que ustedes publican, pues sí te ayuda como a ver cuál está mejor o peor. Pero al final, mi perspectiva es que tampoco te debes de dejar guiar por solo lo que viste en esa tablita, ¿no? O sea, como que habría que pensar en un histórico, tal vez, como de cómo le ha ido a esa Afore en los últimos 5 años o así, para saber si conviene migrar tus recursos. Claro, pues fíjate que el indicador de rendimiento neto, como bien lo mencionas, ya trae toda la historia del rendimiento. O sea, ese rendimiento que está ahí es la historia prácticamente lo que ha tenido esa Afore o lo que te ha dado esa Afore a través de sus sociedades de inversión. Entonces, el rendimiento del sistema, que es un rendimiento general histórico, es un rendimiento que en términos reales está arriba de 10%. Y en términos nominales, y en términos reales está por ahí del 6%. Entonces, la verdad, pues ha sido un excelente rendimiento. Nosotros siempre decimos que los rendimientos que dan las Afores son superiores por mucho a cualquier otro tipo de rendimiento de una inversión similar que te dé, a pesar de pues de la inflación o de los movimientos que hemos tenido, porque el sistema, acuérdense que todo rendimiento, toda inversión, pues al final del día se está cambiando, ¿no? O sea, se mueve porque se está invirtiendo. Entonces eso es la verdad muy, muy importante. Pero sí, efectivamente, el rendimiento creemos nosotros que es uno de los más importantes, de los factores más importantes, pero también debes fijarte mucho en el servicio y en la comisión. Aunque actualmente las comisiones prácticamente ya todas las Afores, sabes que nos tenemos ahí también una estructura de comisiones donde todas las Afores cobran pues prácticamente ya ahorita lo mismo. Sí, mal no recuerdo, 0.57. Así es. Ajá. Entonces ese es el promedio de lo que está cobrando y es como el tope de comisión que tienen las Afores, porque también en CONSAR y con esta administración que acaba de terminar, pues se fijó que las Afores no estuvieran cobrando mucho más de lo que debía ser para también beneficio de los trabajadores. Entonces, el servicio, la comisión y el rendimiento son factores súper importantes. Yo que les digo a las personas cuando me preguntan, oye, pero ¿qué hago ahorita? ¿Qué me fijo? Yo siempre les digo, mira, si estás muy chavo, pues en el rendimiento. Si estás ya como en una edad así como que ya casi vas de salida, pues fíjate en el servicio, porque cuando ya vas de salida tú lo que quieres es que te atiendan bien, que tramiten rápido tu pensión o la devolución de tu dinero, o sea, te fijas en determinadas cosas. Que el servicio pues al final del día siempre va ligado a todo, porque si yo también estoy joven, pues tengo que estar en una Afore que me mande mi estado de cuenta, que si yo tengo dudas, pues me esté informando, pero no lo necesito a lo mejor como al 100%, porque pues voy a estar muchos años, como bien lo dijiste, en el sistema. Entonces pues al final es más importante ahorita que mi dinero esté invirtiendo y que me fije bien si estoy en la Afore correcta, en cuestión de a ver cuánto me está dando a ganar, y ya a lo mejor los otros puntitos checarlos, pero si te fijas en los 3, pues estás mejor, tienes 10 palomita en todo. Sí, creo que, das consejos súper puntuales que creo que cubre todos los aspectos, ¿no? La comisión, el rendimiento y el servicio para que puedas elegir una. Y también hay muchas personas medio despistadas, que creo que son 18 millones de personas sí, que no saben ni dónde está su Afore. Entonces, ¿qué pueden hacer para saber en dónde tienen su dinero ahorrado? Bueno, mira, nosotros tenemos varios datos de contacto para que si la gente no sabe en qué Afore está, que esa es la pregunta número 1, porque sí, a veces entras a trabajar y ni te acuerdas si te la abrieron, porque muchos dicen, es que quién sabe quién me la abrió, ¿no? O si tú la abriste realmente, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos un teléfono que es Artel, que es el 55 13 28 5000, donde la gente puede hablar,
dar su número de seguridad social o su CURP si pertenecen al ISSSTE, y ahí en la opción 2 del IBR que se tiene, ahí les dicen en qué Afore están. Si no, en la página de internet de la CONSAR también lo pueden localizar, si no también pueden descargar la app Afore móvil, y en el momento que se registren y demás, ahí también lo pueden corroborar. Entonces tenemos muchas vías para poder saber en qué Afore está, localizar la Afore. Incluso la gente que vive en el extranjero, tenemos un sartel internacional, que también mucha gente que a veces cotizó aquí en México y que por azares del destino se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos o migró a otro país, también ellos desde allá pueden hacer todavía muchos trámites. Nosotros incluso participamos en la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá, y donde hemos ido diseñando también herramientas para tender ese puente de ser cercanos o de cercanía con la gente que vive en Estados Unidos, y que también pues es bien importante que si pueden pues sigan ahorrando, porque muchas veces regresan a México y se regresan pues sin una pensión, sin un ahorro, ¿no? Sí, porque generalmente allá pues no tienen trabajos formales. Así es. O luego se les olvida, ¿no?, que tenían aquí su Afore, y de plano pues ya no están teniendo en cuenta ese dinero, que puede ser muy útil para cualquier cosa. Sí, pero es bien fácil localizarla. O sea, nada más te digo, hablas o consultas en la página de internet. También tenemos Afore Web, que es como el espejo de Afore móvil. Ingresas tu número de seguridad social o tu CURP, y con eso más que es suficiente. Sí, así que esos 18 millones de personas que no saben, no tienen pretexto. Ya no tienen pretexto. Digo, entiendo que el gobierno propuso este nuevo esquema de crear las Afores justo para tratar de equilibrar las condiciones para todos los que ya venimos después de la ley del 73, ¿no?, del régimen del 73. Pero ¿por qué crees que está esta percepción de que ese régimen era mejor y que nosotros seguimos siendo esta generación sin retiro digno? Mira, por lo mismo que te decía, que como los saldos eran pequeños, pues las tasas de reemplazo, que es como el SIMI del salario que veníamos percibiendo en activo, pues iban a ser pequeños. O sea, imagínate que tú eras un trabajador que percibía 100 pesos, ¿no? Uh-huh. Y cuando te pensionaras ibas a recibir 35 o 40 pesos, de esos 100 que tú venías ganando en activo. Cuando la OECD, que es la Organización de Estudios Económicos, te dice que al final pues una tasa de reemplazo más o menos para que tú puedas conservar tu calidad de vida es más o menos del 70%, nosotros traíamos tasas de reemplazo del 35-40%. Eso a la generación Afore, a la generación Afore. Y por eso decían, no me conviene, porque las pensiones anteriores pues eran pensiones mucho más altas. O sea, había gente que se pensionaba con 60,000, 40,000, 50,000 pesos, así como había muchos que tienen poquita pensión, pero las pensiones eran mucho más altas. Entonces decían, no, pues ¿para qué no lo cambiaron? A mí me convenía más la otra, porque pues aquí pagaban mucho, y aquí, por ejemplo, de aquí yo recibía 100 pesos, pues acá también eran 100, casi, pero acá voy a recibir 35, 40, pues es muy poquito, no me conviene o no me gusta cómo está este esquema. Sí, pero no se daban cuenta que en el esquema anterior pues estábamos quebrados, o sea, realmente el Seguro Social no tenía dinero para pagar las pensiones. Las pensiones salían de los impuestos que pagamos los que pagamos impuestos, ¿no? Y pues no hay dinero que alcance, o sea, el dinero para pagar esas pensiones era mucho. Entonces la gente pensaba que era suyo, y dices, no, el dinero que tú tenías o que pudiste haber tenido, pues ese dinero como tal ya no existe, porque acuérdate que salió para pagar pensiones para todos los pensionados que ahora hay, ¿no? En el nuevo esquema, pues obvio dices, híjole, pues es bien poquito y me toca tal. Sí, pero también no tomamos conciencia de que en este nuevo esquema de las Afores, los trabajadores aportamos bien poquito. Aportamos solamente el 1.125% de nuestro salario, o sea, nada. El patrón es el que más aporta, y el gobierno a través de la cuota social, que equilibra esa parte que tú decías, que es a los que más les dan, a los que menos ganan, o sea, la gente de menores salarios, es como se redistribuye la cuota social para que pues también alcancen niveles de pensión pues mucho más altos de los que pudieran haber alcanzado. Entonces, ahorrar el 1.125 de tu salario, tú como trabajador, la verdad es muy poquito, pero si tú le dices a la gente, oye, aporta más, ay no, y ese no es es bimestral que nos descuentan este porcentaje. Así es. Igual que la aportación
patronal es bimestral. O sea, todas las aportaciones que son las tripartitas que entran a la subcuenta de RCB son bimestrales, se pagan bimestralmente. ¿Y esta aportación que hace el patrón se descuenta de tu salario o eso es algo que sale directamente del bolsillo del patrón? La que hace el patrón es el patrón. El patrón, la que haces tú, que es el 1.125, esa sale de tu sueldo. Tú a ti sí te lo descuenta, pero la del patrón no. La del patrón es como una prestación que te da, ¿no? Una prestación que dice, a ver, Ivonne, bueno, te voy a dar 5, te voy a dar 10 o te voy a dar 20. Ahorita, con la reforma que se dio en 2020, la aportación del 6.5% va a pasar paulatinamente o gradualmente al 15% en el 2031. Entonces, eso es importante que la gente también sepa que pues en el 2031 pues, todos vamos a estar ganando el 15% o de que nos estén depositando. Sí, van a estar ahorrando más dinero en tu Afore. Van a estar ahorrando muchísimo más dinero. En su Afore es prácticamente más del doble, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Pero sí, las aportaciones, cuando te digo que son tripartitas es, tu trabajador aportas el 1.125. Tu patrón, ahorita con la reforma, pues ya aporta un poco más, ya no solamente el 3.5% que se aportaba antes, pero ya aportan muchísimo más. Y el gobierno, a través de su cuota social, redistribuye para que todo ese dinero salga. Pero el único descuento que hay para ti como trabajador es el 1.125. Todo lo demás son aportaciones patronales. Sí. Te digo que el 6.5% era de verdad un mes de tu sueldo que ahorrabas en todo el año para tu pensión, o sea, para pagarte una pensión por 20, 30, porque vivimos muchos años también, ¿ya? ¿Cuántos años en promedio vive un mexicano en el retiro? Pues más o menos entre 10 y 15 años viven, porque aunque pasó lo de COVID y todo, pues la edad para las mujeres es de 78 años. Sí, y los hombres viven menos porque siempre hacen sus locuras. Sí, ándale, porque llevan una vida loca, sí, una vida ¿no? Loca. Entonces, pues en esa vida loca, pues ellos ya llevan, pero a nosotros nos perjudica de alguna manera a la hora de que hacen los cálculos de pensión, porque al vivir más, pues tienen que todavía más dinero para solventar. Así es, y como necesitas más dinero para solventarlo, pues también necesitas pues trabajar más o aportar más o a meterle ahorro voluntario, porque las mujeres pues obvio tenemos muchas desventajas, que no, a veces pues primero ganamos menos que ellos. Que los hombres, pues. Luego, pues no trabajamos en una constante, ¿no? Porque a veces tenemos hijos, te sales, porque pues no hay quien te los cuide. Luego a lo mejor dices, híjole, ya cuando regrese, pues ya nadie me quiere contratar en un trabajo que me permita ganar más. Entonces, pues me tengo que ajustar a lo mejor a medio tiempo para seguir cuidando a mis hijos, ¿no? Entonces, muchas desventajas que hacen, y obvio que vivimos más, ¿no? Muchas desventajas que hacen justo que nuestra pensión pues todavía sea más chiquita, o que no alcancemos a veces a llegar a tener una pensión porque nos reunimos las semanas cotizadas. Entonces sí llevamos muchas cosas en contra que son importantes pues solventar, pero también ya el gobierno y las mismas empresas están creando muchos mecanismos justo para que las mujeres no tengamos esas desventajas. No estamos ganando poco a poquito como más terreno, pero aún falta mucho por hacer. Sí, justo veía que hay una brecha salarial tremenda entre hombres y mujeres, que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 84 pesos. Así es. Y que además en recientes como estudios que hicieron con las personas que se estaban jubilando con Afore en el último año, las mujeres tenían un saldo 24% menor que los hombres. Y esto es justo por todo lo que mencionas ahorita, ¿no? Para empezar, pues, aunque tengas el mismo trabajo, en algunas empresas terminas ganando menos. Por la discriminación, ¿no? Porque no hay otra palabra para decir eso. Y luego, si te sales justo para cuidar a los hijos, pues dejas de cotizar y realmente la única afectada eres tú, ¿no? Porque aunque el hombre también tenga hijos, pues él va a seguir cotizando y trabajando, ¿no? Y la mujer es quien sacrifica esa parte de su vida laboral para apoyar en la casa. Entonces, sí me parece como un foco importante que hay que hacer mucho hincapié en que las mujeres tenemos este doble reto de tratar de acumular más recursos, no solamente con lo que nuestro patrón aporta o con lo que nos descuenten, sino también con ayuda de las aportaciones voluntarias para poder hacer crecer esos recursos, tal vez a la misma velocidad que un hombre, ¿no? Sí, claro.
Porque mira, muchas veces nosotros siempre decimos, hombres o mujeres, ¿no? Ahorra. Ay, no tengo, no puedo, no me alcanza. Y nosotros sabemos, los que estamos en este mundo del retiro, sabemos que realmente el ahorro es más bien de hábito, no tanto de capacidad, porque así te sobren 10 pesos, 20 pesos, los puedes ahorrar, porque las Afores te aceptan desde $1 para que tú puedas ahorrar. O sea, no hay pretexto. O sea, no hay pretexto. Y además, pues estando el dinero ahí, dejándolo madurar el tiempo que tiene que madurar, pues es lógico que va a tener un buen rendimiento y al final del día, pues vamos a tener recursos para poder pagarnos una pensión. O no, que la pensión no sea tan diferente a la que pudiera percibir un hombre, o que realmente pues a lo mejor tengamos negativas de pensión, que no, que es lo que estábamos enfrentándonos hasta antes de la reforma de 2020. ¿Qué es eso? ¿Qué es una negativa de pensión? Una negativa de pensión es cuando tú no cumples las semanas cotizadas o no llegas a las edades para poderte pensionar. Por ejemplo, Ivonne Hernández, ¿no? Tiene ella sí cumplió a lo mejor la edad, tiene 60 años. Pero resulta que sus semanas cotizadas ni siquiera son 825, que es las que piden ahorita, porque acuérdate que disminuyó con la reforma de pensiones, disminuyen las semanas cotizadas de 1,200 a 750, pero cada año aumentan 25, entonces ahorita estamos en 825 hasta llegar a 1,000. También se incrementan las aportaciones y eso pues es lo que comentábamos de 6.5 hasta 15% paulatinamente, ¿no? Entonces, Ivonne no tiene las 825, Ivonne nada más tiene 625 y es del nuevo régimen, pues no se va a pensionar. Porque no tiene las semanas. ¿Qué pasa? Que el dinero que está en la Afore te lo regresan en una sola exhibición en el momento que tú cumples el requisito. Pero hay otra cosa, por ejemplo, hay una que se llama pensión mínima, que ahí es al revés. Tú tienes todo, cumples con las 825 semanas, tú tienes ya los 60 o 65 años de edad, pero ¿qué crees, Ivonne? Que el saldo que esté en tu cuenta individual no te alcanza para contratarte una renta vitalicia o un retiro programado. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno dice, a ver, Ivonne, tú tienes todos los requisitos, pero lamentablemente no alcanzaste para llegar a tu meta de la renta vitalicia o el retiro programado. Entonces, primero te agota los recursos de tu cuenta individual que hay, y cuando se vayan a agotar, la Afore me va a tener que decir, oye, el próximo mes Ivonne ya no tiene para que le pague su pensión. Mando todo, y entonces, ¿qué hace el gobierno? Paga, o sea, la Afore manda la información y el gobierno empieza a pagar una pensión garantizada o mínima garantizada, como le conocían antes. Pero es que esto sería como el equivalente a un salario mínimo, dependiendo del valor de la UMA de ese año, ¿no? Ese año y así. Ahorita, por ejemplo, con la reforma de pensiones, la pensión mínima, la pensión promedio que se está pagando está cerca de 9,000 pesos, o sea, tampoco está tan chiquita, como si 6,000, entre 6 y 9,000 pesos más o menos, lo que se está pagando. Entonces, eso también es importante. O sea, el sistema que tiene esa ventaja. Cumples con los requisitos, tú tienes derecho a una pensión, ya sea, si eres ley 73, pues te la paga el Seguro Social. Si eres régimen 97, que es a través de las Afores, tú eliges renta vitalicia con una aseguradora o retiro programado con la Afore, ¿no? No te alcanza el recurso, o sea, tienen los requisitos, todo, no te alcanza el recurso para pagarte una pensión en el nuevo esquema, entonces interviene la pensión mínima garantizada o te pagan la pensión mínima garantizada. Dices, oye, pues yo no junté, ya no llegué porque ya no seguí trabajando, porque nada, pero ya tengo mis 60 años, pero tengo un dinerito en la Afore y lo quiero, vas al Seguro Social, te dan una negativa de pensión y con la negativa de pensión la Afore te entrega los recursos que hay ahí. Sí, con la debida retención de impuestos, porque como tú no vas a tener pensión, pero te los entregan. Es decir, el dinero ya no se pierde, a diferencia del sistema anterior, que era el sistema la ley 73, donde si tú ya no volvías, si tú ya nunca más regresabas a trabajar, lo poquito o mucho que hubieses cotizado, ahí se quedaba ya. Se perdía, por decirlo, semanas cotizadas, porque acuérdate que dinero ya dijimos que ese pues ya no había como tal, ¿no? Sí. En este nuevo esquema no se pierde. En este nuevo esquema es un esquema súper flexible, súper bondadoso, porque todo el dinero que está ahí es como si tú tuvieras una cuenta de un banco
y sabes que es tu dinero. Si cumples el requisito, ese dinero te va a servir para pagarte tu pensión. Si no cumples el requisito, ese dinero se te entrega. En caso de que fallezcas, el dinero se le entrega a tus familiares. Es decir, el dinero siempre es tuyo, siempre se te entrega, no se pierde. Y si tus familiares o beneficiarios, por ejemplo, ya son mayores de edad, los conviertes en beneficiarios designados y en automático les regresan dinero. No les dan pensión porque ya no están dentro de los requisitos que te piden para ser beneficiarios legales, pero el recurso es de ellos. Y es importante designar beneficiarios, porque si no, luego andan gastando dinero nada más con abogados y todo, cuando pues es gratuito prácticamente el trámite, pero es tardado. Si tú los designas en tu Afore, en el momento que tú fallezcas, pasan los recursos. Automáticamente el beneficiario va a la Afore, ven, revisan, le piden sus documentos y le regresan el dinero. O sea, es muy fácil, porque si no lo haces, los orillas casi un viacrucis para poder Sí, que luego son peleas dinero. también ya familiares y se hace un desastre, entonces mejor pues pensar todo esto con antelación y designar a beneficiarios que también estén enterados que son beneficiarios, porque luego si no pasa eso, ¿no? Que tú ni sabías que podías ir a reclamar el dinero de una cuenta, ¿no? Entonces siempre mantener una comunicación pues muy transparente en este tema. Sí, claro. Y además los beneficiarios ahora en el nuevo esquema que tenemos, pueden ser cualquiera, puede ser un amigo, un tío, un familiar, ya no hay como antes que solamente era el hijo, los hijos, las esposas, y si no había esposo o hijos, los papás o los abuelos. Ahorita aquí tú puedes designar a quien quieras. Si tienen derecho a pensión, obvio, primero los beneficiarios legales siempre van a tener su derecho, pero si ya no hubiera beneficiarios legales, automáticamente les regresan el dinero. Y eso sucede mucho con los hijos, porque los hijos crecen y dejan de ser chiquitos o beneficiarios legales a los que les puedan dejar todavía la pensión. Pero ¿qué pasa si los designas tú beneficiarios en la Afore con un formatito y todo? Que cuando llegue el momento le van a decir, oye, Ivonne, pues tú ya no tienes derecho a pensión, pero puedes retirar los recursos que estén en la cuenta individual que eran de tu mamá o de tu papá, y como ya no les va a tocar pensión, pues son tuyos. Entonces esa parte pues también está muy interesante. Sí. El esquema de Teo es muy bondadoso, lo que pasa que hay mucho desconocimiento. Como es complejo, cuando ya aprendimos, hay una Afore, ahora ya hay una Afore, y ahora tengo que retirar, yo me puedo cambiar. Entonces le vamos metiendo como muchos... Sí, como otros elementos que de pronto pueden parecer complicados, pero la verdad es que ya les hicimos toda la tarea con este libro. Aquí ya está todo súper resumido y validado por la CONSAR para que no haya pretexto. Así es. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Ivonne, me gustaría que nos platiques un poco del plan personal para el retiro, porque si bien la Afore sabemos que pues es algo básico que sí o sí tenemos que tener para empezar a ahorrar, no es el único instrumento con enfoque de retiro que existe. Entonces, ¿cómo funciona un PPR y cuál es la principal diferencia entre una Afore y un PPR? Bueno, mira, los planes privados de retiro, los planes privados de pensión, pues son de empresas privadas. Las empresas a veces se los dan a sus trabajadores como una prestación adicional a la que pudieran tener como obligaciones de las cuotas al seguro social y eso. Funcionan completamente diferentes porque son diferentes, ¿no? O sea, aquí ellos tienen sus propios régimen de inversión, al parecer ahí sí te piden cantidades específicas para que tú ahorres, te dicen, a ver, ¿cuánto quieres ahorrar? 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, y tiene que ser constante y así por tiempo. Aquí en la Afore no. En la Afore dices, oye, pues yo nada más tengo dinero cada 3 meses, metes dinero a tu cuenta Afore cada 3 meses. No, yo nada más cuando son mis utilidades, metes dinero cuando son tus utilidades. Ay, no, yo solo en el aguinaldo. Entonces metes dinero en la... O sea, no es forzoso el ahorro a diferencia de los demás. Muchos planes privados de pensión son como complemento a lo que tienen en la Afore, porque como también cotizan al Seguro Social, el plan privado de pensiones se los dan con determinadas características que fija la Afore, y a veces dicen, bueno, pero ahora para que lo puedas pensionar o funcionarte, ve con el Seguro Social para que el Seguro Social te lo complemente y puedas tener tu pensión.
¿no? Así funciona, por ejemplo, el de Telmex y muchos otros, ¿no? Que son y me como gusta esto complementos. que mencionas, que es un complemento, o sea, no se trata de elegir entre uno y otro, sino en tener ambos para que puedas maximizar tus recursos. Nada, es que justo cuando estaba haciendo la investigación, bueno, veía dos cosas que me llamaron la atención de los PPRs. La primera es que a diferencia de una CIEFORE en donde el gobierno, bueno, no el gobierno, perdón, donde las AFORES eligen cómo y en dónde se invierte tu dinero, en un PPR tú como usuario tienes toda la libertad de decir, oye, si me gustan las criptomonedas o me gustan los CDTs o me gustan las fibras, pues tú decides cómo se arma tu portafolio de inversión y qué tanto porcentaje de ese dinero se va a ese tipo de instrumento, ¿no? Entonces, pues número uno, tienes más flexibilidad para armar el portafolio a tu criterio. Y la segunda que veía es que también tienes que ponerte abusado porque pues hay montos mínimos de inversión, ¿no? Parte de lo que mencionabas ahorita de que hay veces que para abrir una cuenta te dicen, oye, pero nada más tienes que aportar 20,000 pesos para poder abrirla, ¿no? Sí. Entonces, de eso de entrada a lo mejor ya puede ser una limitante para algunas personas. Así es. Pero, digo, al final se trata eso, de complementar y no solamente de irte por uno o por otro para que puedas maximizar los recursos. Así es. Justo eso, o sea que alternativas hay muchas y es lo mismo, o sea, es de diversificar, como diciendo no pongas todos los huevos en la misma canasta, también ten diferentes opciones de ahorro para que cuando llegues a la edad de tu retiro, pues llegues conservando mucho de tu nivel de vida, ¿no? Yo siempre les digo, yo quiero llegar cuando sea viejita, pues que me den mis amigas, oye, ¿te quieres ir a tomar un café? Que yo diga, sí porque yo tengo dinero, o sea, estoy empoderada, estoy empoderada en el retiro. Entonces voy y me tomo mi café, a diferencia de, híjole, no, pues no tengo, y a ver si mi hijo me da y todo, ¿no? O sea, entonces, como que no te sientes tan dependiente, sino que tú también tienes esa independencia financiera en tu etapa del retiro, para que la vivas bien, para que la vivas bonito, para que la disfrutes, porque pues ya trabajaste muchos años, entonces yo creo que se vale al final gozar un poco de todo lo que ahorraste. De tu vida laboral, gozar, disfrutar. Y hoy también hay muchos programas sociales que también ayudan mucho, entonces todo va sumando. Yo siempre digo, todo lo que sume, bienvenido. Sí. Todo lo que reste, no lo quiero, ¿no? ¿Y nos puedes dar ya algunos tips para planificar el retiro, ya para terminar esta entrevista? O sea, ¿cómo podemos calcular cuánto dinero vamos a necesitar para hacerle frente a esta etapa de la vida? Claro, nosotros tenemos unas herramientas. Una es la calculadora de ahorro para el retiro, que te permite saber, de acuerdo a lo que ahorita tienes ahorrado en tu Afore, la edad que tienes, a la edad que te quieres pensionar, cuánto dinero, o más bien de cuánto va a ser tu pensión y cuánto dinero necesitas si quieres tener una mejor pensión. Y esa calculadora está en nuestra página de internet, que es www.consar.gov.mx, la pueden buscar así también, o es www.gov/consar.mx, ¿no? Entonces lo puedes, la puedes tener ahí directamente, y entonces tú haces tu ejercicio, metes esas variables que te van indicando y al final te dicen cuánto vas a tener. Y también tenemos un portal que se llama La Aventura de mi Vida, donde también tú puedes ir teniendo metas más de corto plazo o de mediano plazo, y lo puedes tener. Entonces, herramientas, tengo que hay muchas. Está la Afore Móvil, que también tiene una calculadora para que tú sepas cuánto dinero necesitas. Primero, lo primerito que te dice la calculadora es, si tú tienes 10 pesos, ¿cuánto es la pensión que te van a tocar con esos 10 pesos? Y si tú le quieres meter más, te da la opción de hacer ahorro voluntario y te dice cuánto más dinero puedes tener, que te permite. Tú vas jugando con todas las variables. Y el portal web La Aventura de mi Vida también te va dando tus metas, desde incluso si quieres estudiar, si quieres viajar, cuánto tienes que ahorrar, hasta si te quieres pensionar. Entonces, en este portal que nosotros tenemos, que tengo que es www.go.mx/consar, ahí lo podemos nosotros buscar, tener esa información, y es súper fácil, súper rápido. Yo siempre digo que la gente que hoy no quiere tener un mejor futuro es porque de veras no se pone las pilas, no está interesado y no le echa ganitas a esta parte. Pero si en el momento que tú te pongas las pilas, decidas ahorrar para tu retiro, pareciera complejo, pero es de lo más fácil del mundo. Es solo una cuestión, siempre he dicho, que de interés y de hábitos. Sí, y con eso tú ya estás del otro lado. Hoy los jóvenes
tienen esa posibilidad, porque fíjate que a diferencia de que mucha gente lo siente que son como más desprendidos, que ya no están interesados en determinadas cosas, que son así de que antipáticos, que fastidian fácilmente de muchas cosas, yo lo siento que hoy están como más involucrados en esos temas de como ver por ellos mismos. De las finanzas y del bienestar. Ajá, finanzas, bienestar, pero además ellos mismos, o sea, generar todo ellos mismos. Yo no quiero tener un patrón, yo no quiero tener tal, pero yo quiero tener mi independencia. O sea, entonces eso los orilla y los hace que se vuelvan todavía mucho más conscientes de la importancia que tiene, pues, ahorrar, por lo menos. O sea, ya no decimos al retiro, ya eso es una aspiración para la CONSAR, ¿no? Para ellos, o sea, tener algo para el futuro, para el retiro, solventar cualquier imprevisto. Solventar cualquier imprevisto. Entonces, eso es lo único que nosotros pedimos. Involucrarse, estar atentos a lo que reciban de su Afore, porque muchos reciben estados de cuenta y ni los abren, ni los ven, y que pues sepan al final del día que tienen una gama de opciones, que el sistema es súper flexible, para que puedan ellos manejarlo como ellos quieran, o sea, como las personas jóvenes o los jóvenes quieran. Es importantísima esa parte. O sea, tú tienes tu Afore, tienes que saber dónde está, recibes tu estado de cuenta, si dices, ay, llevo poquito, hago aportaciones voluntarias, y al final de tu vida laboral decides cómo te quieres pensionar. Ay, Ivonne, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, son tips súper útiles, y hasta nos faltó tiempo porque hay muchas dudas y muchas preguntas que yo creo que nos vamos a tener que aventar una parte 2 para hablar de los últimos cambios que han hecho en el sistema, y también pues entrar un poquito más a detalle de estos errores comunes, ¿no? Pero ahorita digo, por cuestiones de tiempo y porque la gente luego en casa no se avienta episodios tan largos, tendremos que pausarlo aquí, pero de verdad los invito a que consulten todas estas herramientas que ahorita mencionaba Ivonne, que tienen en la página de la CONSAR, son gratuitas, infórmense, o si quieren también ya todo súper desmenuzado, de verdad lean este libro de What the Fuck con el Retiro, que lo hicimos en conjunto con el equipo de la CONSAR y quedó pues ahora sí que súper completo con las últimas actualizaciones para que sepan cómo empezar y cómo tener buenos hábitos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de What the Fuck con la Vida. Hasta luego. Citibanamex presentó What the Fuck con la Vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the Fuck con la Vida. Una producción original de Troop.